A todas y a todos. A nombre del Congreso de la Ciudad de México le damos la más cordial bienvenida. Se encuentra con nosotros la diputada Yanet Guerrero Maya, presidenta del Comité de Asuntos Internacionales del Congreso de la Ciudad de México. Bienvenida, diputada. Muchas Está gracias. también con nosotros, nos honra con su presencia, el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería, el maestro Maximiliano Reyes Zúñiga. Bienvenido, subsecretario. Gracias, buenas tardes. También se encuentra con nosotros el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, representante del Congreso de la Ciudad de México ante los trabajos de la Agenda 2030 en el Senado de la República. Bienvenido, diputado. Muchas gracias, Alberto. Está con nosotros también Maite García de Alba, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Bienvenida. Hola, muchas gracias. También se encuentra Gema Santana Medina, responsable de dirigir la coordinación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la jefatura de la Oficina de la Presidencia. Bienvenida. Muchas gracias, es un gusto. Contamos también con la presencia del diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad. Bienvenido, diputado. Gracias, buenas tardes, saludos a todas y todos. Y del diputado José Martín Padilla Sánchez, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Bienvenido. Muchas gracias. Un saludo a todas y a todos. Bueno, pues vamos a escuchar el mensaje de bienvenida, su participación de la diputada Yanet Guerrero Maya. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, se ha desempeñado como colaboradora en el área de comunicación social del Partido del Trabajo, colaboró en el área de comunicación del grupo parlamentario del mismo partido en la Cámara de Diputados, se ha desempeñado como reportera en diferentes medios de comunicación independientes y actualmente es la presidenta del Comité de Asuntos Internacionales del Congreso de la Ciudad de México. Bienvenida, diputada, adelante. Muchas gracias, pues muy buenas tardes a todas y a todos, un gusto saludarlos. Mi estimado subsecretario Maximiliano Reyes, muy buenas tardes. Gracias por estar en este foro y por supuesto agradecer a Alberto Vanegas, titular del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de la Ciudad de México. Por supuesto saludo también a mis compañeros muy queridos, Miguel Ángel Macedo y Martín Padilla, que han sido grandes aliados, igual que el diputado José Luis, querido amigo, aliados en estos trabajos de la Agenda 2030. Por supuesto que también saludo a la diputada Isabela Rosales, que se incorporará en unos minutos más. Y también saludo a Gema Santana, directora general de la Agenda 2030 de la Oficina de la Presidencia, a Maite García de Alba, quien nos acompaña en nombre del representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Y agradezco a Alberto la invitación a este foro y de igual manera envío mis saludos a todas y todos quienes nos siguen a través de las redes sociales. Permítanme celebrar en primera instancia este espacio de acercamiento y análisis, ya que sin duda estamos en un momento muy pertinente para discutir la importancia de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México. Y es que es precisamente en este año en el que nos encontramos en la década para hacer realidad la consecución de los 17 objetivos y las 169 metas asumidas en septiembre de 2015 por los 193 Estados miembros de Naciones Unidas como un compromiso global al haber adoptado la Agenda 2030. El reto no es menor, pues a 5 años de haberse puesto en marcha, las acciones emprendidas no parecen ser suficientes y sus resultados aún dificultan visualizar el cumplimiento de la agenda en 10 años. A esto hay que sumarle que el cumplimiento depende de un compromiso más allá de los gobiernos. Es decir, los esfuerzos deben implementarse también, y en algunos casos en mayor medida, por las empresas, los parlamentos, la sociedad civil, el sector académico y científico y por las personas en lo individual, cuyo potencial para impactar es el más relevante. Desde el Congreso de la Ciudad de México reconocemos nuestro papel y por ello, desde el mes de junio de 2019, a través del Comité de Asuntos Internacionales que me honro en presidir, impulsamos el compromiso de incorporar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en los trabajos parlamentarios, al haberse aprobado que las diputadas y diputados, así como las comisiones legislativas, transversalicemos los objetivos de desarrollo sostenible en las iniciativas y dictámenes que aprobamos. Además,
gracias al aporte del diputado Miguel Ángel Macedo, se exhortó a las 16 alcaldías para que alinearan sus programas de trabajo con la agenda. Hemos comprendido que los poderes legislativos locales tenemos un rol indispensable en la implementación de la agenda, pues la Comisión Económica para América Latina y el Caribe asegura que los congresos podemos garantizar acciones a largo plazo que permitan cumplir los objetivos de la Agenda 2030. Desde la legislación que emitimos, tenemos una responsabilidad y margen de acción trascendental que va desde la capacidad para normar la vida en sociedad y lograr determinar qué tan sostenibles serán nuestras ciudades, hasta la forma en que aprobamos presupuestos e incitamos a la participación de la ciudadanía para su empoderamiento hacia el desarrollo sostenible. Por ello, quisiera explicar un poco más sobre cuál debe ser el papel de los congresos para contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible. Ello de acuerdo con las cuatro dimensiones de acción que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha planteado. La principal, como lo acabo de mencionar, es legislar con una visión de Agenda 2030. Esto es considerar las metas planteadas en los objetivos para que la legislación que emitimos pueda contribuir a trazar un marco para lograrlo. Es decir, debemos hacer un análisis de la agenda y revisar qué vacíos existen en nuestra ciudad para así hacer los cambios que sean pertinentes en aras de luchar contra la desigualdad, poner fin a la pobreza y hacer frente al cambio climático. Por otro lado, debemos dar seguimiento a la planeación y aprobación de presupuestos que sean sostenibles y que estén destinados directamente a erradicar las causas de la desigualdad sin dejar a nadie atrás. Asimismo, debemos observar su correcta ejecución y transparencia, como mandata la meta 16.5, que establece la necesidad de reducir la corrupción y el soborno en todas sus formas. Por ello, otra de las acciones indispensables del legislativo es monitorear y evaluar el progreso y la rendición de cuentas. Por ejemplo, a través de las comparecencias con las personas titulares de las alcaldías o de las instancias del gobierno de la ciudad, es posible conocer qué tanto se están aplicando los presupuestos e implementando acciones en línea con los objetivos de desarrollo sostenible. Al respecto, desde el Congreso también debemos promover acciones para garantizar el Parlamento abierto, desde transparentar la información y el ejercicio de los recursos hasta la apertura e inclusión de las voces de todas las personas en la Ciudad de México. En ese sentido, la cuarta dimensión de acción de los congresos para la implementación de la Agenda 2030 es promover la participación ciudadana. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo asegura que desde este espacio debemos desarrollar mecanismos de participación democrática en los procesos de planeación de desarrollo y lograr que la sociedad se involucre en la definición de políticas, leyes y decisiones públicas. Para concretar estas acciones, desde el Comité de Asuntos Internacionales hemos buscado sensibilizar y capacitar tanto a legisladoras como legisladores para que se apeguen a los objetivos de desarrollo sostenible. Entre las principales acciones que se han emprendido hasta el momento, me gustaría destacar la carta de colaboración que se firmó entre este Congreso y la Oficina de Coordinación Residente del Sistema de Naciones Unidas en México en diciembre del año pasado, que tuvo el respaldo de mi compañera Isabela Rosales y cuyo fin es precisamente capacitar tanto al personal técnico como las personas que colaboran con cada diputado y diputada en los módulos de atención ciudadana en materia de Agenda 2030 y desarrollo sostenible. Por otro lado, y gracias a la visión del diputado Martín Padilla, en la Junta de Coordinación Política aprobamos en febrero pasado la creación de un grupo de trabajo para el seguimiento de la implementación de la Agenda 2030 en el Congreso de la Ciudad de México. Este grupo estará integrado por las presidencias de las comisiones que conforman el Congreso y será presidido por el Comité de Asuntos Internacionales. A la fecha, 25 de las 40 comisiones ordinarias, una comisión especial y el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género han notificado la designación de una persona representante para los trabajos técnicos que conduzcan a la elaboración de lineamientos de funcionamiento y en la generación de un programa de trabajo que puedan ser aprobados en la sesión de instalación del grupo en próximas fechas. Debo agradecer y reconocer que estos esfuerzos solo han podido rendir frutos con el apoyo de mis compañeras y compañeros legisladores aquí presentes y de aliados como el Gobierno federal y local, aquí a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Gracias, subsecretario, por todo el apoyo otorgado. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Sistema de Naciones Unidas en su conjunto,
además de otras instancias con quienes hemos podido avanzar para contribuir desde el Congreso local con estos objetivos globales. Quisiera concluir haciendo notar que al alcanzar las metas no se trata de cumplir con una lista de tareas de acciones para vernos mejor frente a otros países. Su cumplimiento garantizará la dignidad de las personas en el mundo, que hoy viven, muchos de ellos en pobreza, que padecen hambre, que no cuentan con oportunidades educativas o acceso a servicios básicos y condiciones de justicia e igualdad. Cumplir con la agenda en el año 2030 será el resultado de haber asegurado un bienestar mínimo para todas las personas y haberlo hecho sin comprometer los recursos que permitirán a las próximas generaciones vivir de la misma forma y disfrutar de lo que el mundo nos ofrece. No es una tarea sencilla, y sí, es una agenda muy ambiciosa, pero el planeta y las personas no podemos permitirnos vivir más en las condiciones existentes. Los cambios debemos hacerlos ahora. No hay vuelta atrás. Se trata de no dejar a nadie atrás. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Janet Guerrero, por tu participación. El maestro Maximiliano Reyes Zúñiga tiene un compromiso de trabajo, tiene una agenda pues bastante amplia, sin embargo, no quiso dejar dar un saludo. Vamos a escucharlo. Él es maestro en gestión pública aplicada, servidor público con una larga trayectoria dentro de la administración pública. Fue subdirector de Coordinación y Evaluación de la Unidad de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, director de Cooperación Internacional en la Procuraduría General de la República, fue diputado local en la 5ª legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como director general jurídico y de servicios legales de la entonces Delegación Miguel Hidalgo. Fue consejero nacional y vicepresidente del Estado de México de la Coparmex y actualmente se desempeña como subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Subsecretario, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, diputada. Buenas tardes, señores diputados, a Maite, a Gema. Me da mucho gusto verles y saludarles. Y bueno, pues me apena mucho tener que recortar sustancialmente mi participación, pero pues quiero transmitirles un saludo del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y reconocer sin lugar a dudas el esfuerzo, el empeño y el activismo de la presidenta del Comité de Asuntos Internacionales de la Asamblea del Congreso de la Ciudad de México. Perdón, me quedé con la idea de cuando yo fui diputado, y reconocer y agradecer a Alberto siempre por sus convocatorias, y comprometerme, Alberto, con ustedes a entregarles a la mayor brevedad posible un informe sobre el estatus de la implementación de la Agenda 2030 en el área de influencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y también, por supuesto, reiterar a sus órdenes a las unidades administrativas de esta Cancillería para los efectos correspondientes de la implementación de la misma. Sin lugar a dudas, los congresos locales, como ya lo señaló la diputada Guerrero, y además no solo la CEPAL, sino otros organismos internacionales han destacado el papel que tienen en la implementación, evaluación, seguimiento y aseguramiento de la aplicación de la misma. Entonces, pues muy apenado, reitero nuevamente mis disculpas por tener que retirarme, pero les agradezco mucho la invitación, celebro esta acción y estamos en comunicación. Gracias, Alberto. Al contrario, muchas gracias, subsecretario. Pues estamos en comunicación. Muchas gracias. Vamos a escuchar la siguiente participación, la de Maite García de Alba Rivas. Ella es licenciada en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, con estudios en métodos cuantitativos y cualitativos para el análisis de políticas públicas. Actualmente cursa la maestría en Economía Aplicada.
Ha sido condecorada con la beca Bailleres y con el premio de investigación Exitam. Entre sus publicaciones destacan Percepciones de Desarrollo en México, en el libro Representación Política y Democracia, y Dimensionar la Pobreza en México, publicado en la revista Bien Común. Tiene experiencia como investigadora del ITAM y como asesora legislativa en la Comisión Especial para la Reforma Política de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Actualmente se desempeña como especialista en políticas públicas en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Maite, bienvenida. Muchísimas gracias, Alberto. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. A nombre del señor Lorenzo Jiménez de Luis, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, agradezco la invitación para comentar sobre el papel que tiene el Poder Legislativo en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y aprovecho para enviarles sus saludos en virtud de que el día de hoy no nos puede acompañar en este evento por compromisos que asumió con anterioridad. De manera especial, saludo por supuesto a nuestros anfitriones, a la diputada presidenta Isabela Rosales, a la diputada Janet Guerrero, a los diputados José Luis Rodríguez, Miguel Ángel Macedo, José Martín Padilla y al licenciado Alberto Vanegas, titular del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de la Ciudad de México. Asimismo, bueno, saludo al maestro Maximiliano, que ya nos ofreció sus palabras, y por supuesto a Gema Santana, que es una aliada permanente del PNUD. Como saben, la comunidad internacional, México incluido, se comprometió a alcanzar 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas para el año 2030, que abordan los retos en materia social, económica y ambiental y que debemos atender. Se trata de metas y objetivos que son ambiciosos e interrelacionados, que requieren del involucramiento de todos los poderes del Estado, de todos los ámbitos de gobierno, de la academia, de la iniciativa privada y de la sociedad civil, a fin de erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y generar modos de vida sostenibles. En ese sentido, quiero destacar el importante papel que los congresos desempeñan en la ruta hacia esas grandes aspiraciones. Primero, porque es aquí en el Poder Legislativo donde se diseñan las reglas del juego sobre las que las demás partes toman decisiones e interactúan. Es aquí en el Poder Legislativo donde se fortalece el Estado de Derecho, se promueve la rendición de cuentas y la transparencia, y se materializan los principios de representación popular y de participación ciudadana, los cuales constituyen elementos habilitadores del resto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y es aquí, por supuesto, donde con responsabilidad se aprueban planes de desarrollo y presupuestos necesarios para construir entornos más justos, incluyentes, productivos y respetuosos del medio ambiente. En ese sentido, resulta fundamental que el Congreso de la Ciudad de México incorpore el enfoque de desarrollo sostenible en el ejercicio de sus atribuciones. Lo anterior implica, en primer lugar, un sentido de apropiación de la agenda. Si bien se trata de un documento internacional, resulta fundamental que ésta sea contextualizada y adaptada a las realidades locales, considerando las prioridades y las capacidades, ya sean institucionales, financieras, materiales y humanas, para su atención. En segundo lugar, implica dejar atrás el trabajo sectorial y en silos para dar paso a metodologías que sean integrales, que permitan identificar disyuntivas o externalidades negativas entre objetivos, así como sinergias, y así poder mitigar los riesgos y potenciar aquellos elementos que son aceleradores del desarrollo. En tercer lugar, legislar con enfoque de desarrollo sostenible conlleva la necesidad de identificar brechas, ir más allá de los promedios y promover la inclusión de aquellas poblaciones que se encuentran más rezagadas en las distintas dimensiones. Por último, el enfoque de desarrollo sostenible exige que se legisle a largo plazo, atendiendo las causas estructurales de las problemáticas y no simplemente los síntomas, y buscando la satisfacción de las necesidades presentes sin que eso comprometa la satisfacción de las necesidades de generaciones futuras. La presente crisis sanitaria por la COVID-19 ha agudizado los retos que como humanidad enfrentamos en materia de desarrollo. Un análisis del PNUD identifica que a partir de la pandemia, en algunas dimensiones del desarrollo humano hemos retrocedido a niveles observados en la década de los 80. Es una crisis que además de sus efectos en los niveles de morbilidad y de mortalidad, ha impactado duramente la economía. En México, en junio de este año, se alcanzó una tasa de desocupación de 5.5%,
lo que representa un incremento de 50% respecto del mismo mes en 2019. Y también en mayo de este año se identificó que 12 millones de personas perdieron sus trabajos. Además, se han alcanzado niveles de subocupación inéditos y las mayores caídas en producción identificadas. Todo lo anterior afecta a los ingresos de los hogares y su capacidad de satisfacer sus necesidades básicas. La crisis sanitaria, a su vez, tendrá efectos en el largo plazo. Dadas las medidas de confinamiento asociadas y la imposibilidad de continuar con las clases presenciales, habrá importantes afectaciones en la calidad de los aprendizajes de las y los niños, lo que podrá impactar sus oportunidades en el futuro. Y por supuesto existen aquellos efectos indirectos de la pandemia en términos de violencia doméstica. Cabe destacar que todas estas afectaciones no son iguales para todos, sino que profundizarán las brechas que ya existían previo a la llegada de la pandemia. En ese sentido, se exacerba la necesidad de atender dichas desigualdades y de trabajar para no dejar a nadie atrás. Eso implica aprobar presupuestos con base en evidencia, usando datos desagregados que, como ya comentábamos, nos permitan ir más allá de los promedios y favorecer la eficiencia y la eficacia del gasto público, y de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas con visión de desarrollo sostenible. La calidad de la respuesta que tanto la administración pública como el Congreso ofrezcan será determinante en cuanto a la magnitud y a la duración de las afectaciones. La respuesta debe ir dirigida a controlar los contagios y a garantizar el acceso a servicios de calidad en materia de salud. Pero también debe ir orientada a procurar un ingreso básico y a proteger las fuentes de empleo mediante apoyos directos y facilidades crediticias. De lo contrario, la recuperación será tardada, pero sobre todo será dolorosa para las familias. Cierro mi intervención reiterándoles la absoluta disposición del PNUD para acompañar en dichos procesos y con un breve comercial para informarles que en semanas próximas en el PNUD estamos por publicar una guía que busca brindar orientaciones a los congresos locales sobre diferentes arreglos institucionales que pueden contribuir a fortalecer su papel de cara al desarrollo sostenible. Nuevamente, a nombre del PNUD y del señor Jiménez de Luis, agradezco enormemente la invitación y, bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Maite. Vamos a escuchar la participación de Gema Santana. Ella tiene una formación en negocios internacionales por la Universidad de Guadalajara, maestría en responsabilidad social por la Universidad de Anáhuac y desarrollo sustentable por el Colegio de México. Ha sido impulsora del emprendimiento social desde hace 15 años, creando empresas sociales en Jalisco para personas que viven con algún tipo de discapacidad y mujeres jefas de familia. Autora del libro Emprendimiento Social, Negocios para la Paz, 2017. Empresaria social con Transfo, organización que se dedica a transformar proyectos de filantropía a negocios sociales, y con Ecotienda, tiendas de productos naturales orgánicos. Fue directora general adjunta en el INADEM, directora de programas de Enactus México y Latinoamérica. Participa en diversos consejos para impulsar la innovación social y proyectos de una economía sostenible, como Sistema B, la Alianza por la Inversión de Impacto. Actualmente encargada de la Agenda 2030 en la Oficina de la Presidencia de la República. Muchas gracias, Gema, bienvenida. Tienes tu micrófono inactivo. Listo. ¿Me escuchan? ¿Ahora me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. ¿Sí me Sí, escuchan? adelante. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Se nos hace un evento sumamente relevante porque hoy más que nunca la Agenda 2030 es vigente. Necesitamos avanzar hacia esa visión de desarrollo sostenible. Quiero saludar y agradecer la invitación a la diputada Isabela Rosales Herrera, presidenta de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México. También, por supuesto, saludo y agradezco la invitación a la diputada Janet Guerrero,
presidente del Comité de Asuntos Internacionales y del Grupo de Trabajo de la Agenda 2030, nos ruta, se apropie el Congreso de la Unión, sus congresos estatales, para implementar leyes con un enfoque de desarrollo sostenible, con una visión de integralidad. Justo hace unas horas acabamos de presentar de la mano del liderazgo de la diputada presidenta Laura Rojas en la Cámara de Diputados, junto con varios aliados como el TEC de Monterrey, la UNAM, Polea, AC, la cooperación alemana, un documento base sobre la estrategia legislativa para el 2030. Ese documento es de suma relevancia porque es una guía de algunas iniciativas de ley que están cumpliendo con los objetivos y otras que necesitarían evolucionar para implementar una visión integral. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día necesitamos, al momento de integrar, de presentar una iniciativa, es importantísimo que consideremos las 3 dimensiones del desarrollo. Si es una iniciativa que nos ayude, por ejemplo, a mejorar nuestra salud, tiene que analizarse que no afecta a la economía, ni tampoco al medio ambiente. Si es una iniciativa que impulse el crecimiento económico, deberá analizarse que esta iniciativa no tenga repercusiones ambientales y también de inclusión o de derechos humanos. Esta hoja de ruta y en esta estrategia que acabamos de presentar y que ustedes ya la pueden descargar desde la página de Cámara de Diputados, justo esta visión del triple impacto. Es indispensable para no dejar a nadie atrás, generar un impacto en la economía local, en la inclusión de las mujeres, en la perspectiva de género y, por supuesto, en el cuidado del medio ambiente y la generación de riqueza. Estos 3 elementos no están peleados. Y esta hoja de ruta nos ayuda a poder definir leyes de suma relevancia sobre el desarrollo sostenible. Podemos mencionar muchas. Ustedes ya pueden revisar algunas sugerencias del documento con ejemplos muy específicos. Por dar algunos, simplemente decirles cómo evolucionar la Ley Federal del Trabajo, cómo evolucionar algunas iniciativas que tengan que ver con la generación, con tratar de ver la inversión y las leyes con enfoque de medio ambiente como ahora sí, una integración a la economía local como las áreas naturales protegidas. Estamos trabajando también muy de la mano con el Congreso de la Unión. Ustedes, con lo que están haciendo aquí en la Ciudad de México, cómo impulsar la electromovilidad, cómo dar esos incentivos, cómo lograr también más fuentes de empleo para también beneficiar a la salud de las personas. En México están estimados que al año se afectan a más de 24,000 personas en temas respiratorios, más de 24,000 muertes en temas respiratorios, por supuesto, sin incluir el COVID. Y el COVID es un ejemplo claro de que estamos alterando los ecosistemas, que estamos alterando nuestro medio ambiente y necesitamos cambiar la manera no solo de la economía, sino y no solo de muchos otros sistemas educativos y de otra índole. El sistema de legislar es importante hacerlo con un enfoque integral. Para ello quiero pedirle que me apoye Máximo Allende, que es un aliado maravilloso del equipo, el colega que nos apoya y coordinó de la mano con el equipo de técnicos de las demás organizaciones sociales y de academia y con la Cámara de Diputados, ¿en qué consiste esta estrategia legislativa? ¿Qué es lo que contiene y por qué es relevante que la podamos usar como guía y la implementemos a nivel estados, a nivel local? Así que, si por favor, Máximo, puedes empezar con la presentación y daré una breve introducción porque desafortunadamente me tendré que salir a una reunión que me acaban de presentar. Ustedes conocen la coyuntura, pero pedí que me esperaran porque se me hacía muy relevante transmitirles esta información y que hoy, justo hoy, se presentó esta estrategia nacional, ¿no? El punto aquí es cómo trabajar de la mano con el Congreso de la Ciudad de México y la transversalización de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
Y voy a dar las primeras 2 diapositivas para que después Máximo entre en materia de lo que contiene este documento. ¿Cómo funcionamos en la oficina de la presidencia? ¿Cómo estamos dentro del liderazgo del ingeniero Alfonso Romo Garza? ¿Cómo estamos tejiendo fino para que, a pesar de la coyuntura, a pesar de las diferencias, esta hoja de ruta reduzca esas brechas, esa separación que tenemos y que más bien nos unan las coincidencias? Eso es lo que necesitamos hacer. Y esta hoja de ruta nos lo dice porque no tiene ninguna ideología política, sino que nos pone a pensar en el centro de la vida de las personas, en pensar en conjunto en las soluciones de manera sistémica. La siguiente, Máximo, por favor. En la siguiente diapositiva les explico brevemente cómo funcionamos dentro de la oficina de la presidencia. Si me pueden ayudar, por favor, a pasarme a la siguiente diapositiva para hacérselo de acá. Pero bueno, Creo que la maestra Santana está teniendo complicaciones con su internet. Gemma, ya no te escuchamos. voy Ya no te escuchamos bien, Gemma. Alberto, no sé si tú lo escuches bien o solo soy yo. No se escucha. No sé si tú quieres comentar un poco la diapositiva, ¿no? Sí, yo creo que Ciudad de México, principalmente, perdón, el Consejo Nacional de la Gente. Gemma, creo que ya dejó la sesión la maestra Santana. Me había comentado que tenía esta reunión y me encomendó poderles compartir a ustedes esta parte de la estrategia legislativa. ¿Todavía pueden ver mi pantalla? A ver. Muy bien, bueno, pues la maestra Gemma estaba explicando justamente cómo es que funcionamos al interior de la jefatura de la oficina de la presidencia. Esta es la arquitectura institucional que se tiene. A nivel Congreso de la Unión se cuenta con una comisión especial y un grupo de trabajo en la Cámara de Diputados, un grupo de trabajo similar al que tienen en la Cámara de Diputados local. Justo lo que comentaba hace unos momentos Maite García del Peno, a quien por cierto le mando un saludo, era el poder aterrizar a la Agenda 2030 a los contextos locales. Ese es uno de los primeros prejuicios, digámoslo así, que se tiene cuando se habla de Agenda 2030. Algunos dicen que es una agenda internacional que no se adapta a las necesidades nacionales, ya no se diga estatales y ya no se diga a nivel de alcaldías, pero eso es una falsedad. En el sentido de que en México, por ejemplo, hemos desarrollado estos 2 documentos. El primero tiene que ver con la Estrategia Nacional para la implementación de la Agenda 2030 en México, y el segundo, que si bien no lo vemos como un complemento, mucho menos lo vemos como un anexo, sí lo vemos como un documento que cierra este enfoque de integralidad de las políticas públicas, en primera instancia puestas en el marco jurídico o en el contexto de las leyes, y a su vez ejercida por el Poder Ejecutivo. En este sentido, vemos como este círculo virtuoso de integralidad, de estudiar las necesidades de las políticas públicas en México para poder alcanzar las metas de la Agenda 2030, y particularmente, ya no hablando solo de la Agenda 2030 como algo abstracto o como algo, como un documento internacional, sino más bien hablando de algo ya más aterrizado, algo más contextualizado, podremos decir algo mexicanizado, que es la Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030, y lo mismo con su componente legislativo, que el día de hoy justamente se presentó en la Cámara de Diputados. Esta estrategia nacional permitirá, por ejemplo,
pasar del paradigma de lo general a lo específico en la Agenda 2030. Pasar de las superestructuras que se planean o se plantean para la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores y pasar a lo específico, que es la redacción de iniciativas. ¿Qué iniciativas? Pues bueno, justo la estrategia legislativa nos dimos a la tarea de desmenuzar ODS por ODS, meta por meta, y hacer una vinculación en primera instancia con el marco jurídico vigente de los cerca de 310 ordenamientos jurídicos vigentes que existen, y ver cuál de esas iniciativas tenían un impacto en la Agenda 2030, cuántas tenían una área de oportunidad que permitiera facilitar o acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030, y particularmente cuáles podían acompañar el cumplimiento de la Estrategia Nacional y, por supuesto, del Plan Nacional de Desarrollo. Por eso es muy importante que la puedan revisar. Justo es lo que acabo de decir ahora. ¿Qué encontramos? O más bien, antes de decirles qué encontramos en la estrategia legislativa, permítanme decirles cómo la hicimos. Participaron dos poderes de la Unión, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Participó el ES10 en México, la Red de Soluciones Sostenibles, Capítulo México, encabezado por el TEC de Monterrey y la Universidad Nacional Autónoma de México, de los cuales 32 de sus mejores académicos participaron en la investigación, en la redacción del componente técnico de la estrategia legislativa. Nos acompañó la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo, quienes han sido aliados fundamentales para la implementación o para el seguimiento de la implementación de la Agenda 2030 en los congresos. Y nos acompañó la Asociación Civil Polea, con quien entiende el Congreso de la Ciudad de México ha tenido algunas actividades por ahí. Lo que ustedes pueden encontrar en la estrategia legislativa es cómo se consolidó el grupo de trabajo, que es esto que les platico, la delimitación del alcance de la estrategia legislativa, que no es otra que poder localizar las áreas de oportunidad del marco jurídico vigente para poner manos a la obra específicamente ahí donde se necesita. Se hizo un cuestionario a las comisiones ordinarias para conocer cuáles eran las necesidades, cuáles son los intereses, cuál es la visión de las comisiones ordinarias, y hay algunos, digamos, resultados que cuando la revisen les van a sorprender. Hicimos, por supuesto, el análisis del marco jurídico, identificamos los hallazgos, y el día de hoy, por fin, pudimos presentar la estrategia legislativa. Dicho lo anterior, en esta estrategia encontramos la incidencia de las comisiones ordinarias en los ODS y sus metas. Encontramos, por ejemplo, y eso es un dato preocupante, que solo 2 de las 46 comisiones consideran que la parte ambiental o la dimensión ambiental es transversal a sus trabajos. Y bueno, pues hablando desde un enfoque de Agenda 2030 o desde un enfoque de integralidad, eso no podría ser. La dimensión ambiental debería de ser observada por lo menos en algunas otras dimensiones, como puede ser la social o como puede ser la económica en la legislación. También encontramos del análisis del marco normativo federal a la luz de los ODS que, digamos, en nivel de menciones o en nivel de preponderancia es la dimensión social, la económica y al último la ambiental, como se permea la legislación actual. Hicimos la consulta a los investigadores para conocer su opinión, pero sobre todo para ubicar estos puntos y esos puntos de acupuntura para acelerar el cumplimiento de las metas de la estrategia nacional. Y también hicimos una consulta a los expertos de la universidad para el mismo sentido. En ese contexto, lo que podemos decir para los congresos locales es que si bien pasamos de lo general a lo particular con esta estrategia legislativa, eso no quiere decir que no debamos de contar con un mecanismo de seguimiento a la implementación, como lo puede ser en este caso el grupo que preside la diputada Janet Guerrero. Es valiosísimo que los congresos locales cuenten con un mecanismo parlamentario, del cual ya comentaba Maite García del PNUD, están haciendo un documento que pues parece que va a estar muy, muy interesante, justo para ver cuáles serían esos movimientos normativos, tal vez inclusive hasta de gobernanza al interior de los congresos locales, porque ciertamente al contar con la estrategia legislativa a nivel federal, no hubiéramos podido hacer esa estrategia sin la ayuda del grupo de trabajo de Agenda 2030 encabezado por la diputada Laura Rojas, y ahí que radica la importancia de contar con un mecanismo de seguimiento.
Ahora, también es muy importante, es fundamental contar con un mecanismo de seguimiento a nivel más técnico. Es decir, el componente político puede ser, por ejemplo, la integración de la comisión, que esté integrado por las y los tomadores de decisiones, en este caso los diputados. Pero debe de haber una parte técnica que se encargue de los estudios, que se encargue del seguimiento, que se encargue de las convocatorias, que se encargue de ciertamente dar seguimiento a la implementación de la Agenda 2030 para que ustedes, los tomadores de decisiones, con base en lo que en los razonamientos técnicos que se hagan, puedan tomar decisiones. Por supuesto, es muy importante y comparto lo que decía nuestra colega del PNUD, capacitarse en presupuestación sostenible es, como ustedes saben, una de las principales facultades del Congreso de la Unión, en este caso de los congresos locales. Justamente por eso, en colaboración con la Agencia de Cooperación Alemana y el Grupo de Trabajo de Agenda 2030 en Cámara de Diputados, llevamos con esta la segunda sesión en presupuestación sostenible, y la tercera sesión será será en la segunda semana de septiembre, de la cual, por cierto, también vamos a generar un documento a efecto de que las y los diputados a nivel federal puedan tener una guía metodológica de cómo es que se presupuestúa desde una perspectiva de sostenibilidad, que también podrá ser utilizada por los congresos locales. Por supuesto, habrán algunos cambios en las normativas, pero será muy valioso que el Congreso de la Ciudad de México, uno de los congresos que siempre pone el ejemplo o es punta de lanza en políticas públicas, pueda conocer este documento. Por supuesto, ya pasamos a la parte mucho más específica, capacitarse en presupuesto sostenible, y diríamos también ubicar ustedes sus áreas de oportunidad que requieran atención en específico para poder agilizar el cumplimiento de Agenda 2030. Por último, diría, pues, bueno, la parte del diálogo permanente con la sociedad civil, con la IP, con los gobiernos municipales, en este caso con las alcaldías y con el Poder Ejecutivo. Es fundamental que ustedes como Poder Legislativo sean ese punto de encuentro entre todos estos actores para poder tomar decisiones en conjunto. Ahora, terminaría con este último ejemplo. Ustedes, como Congreso, aprobaron una reforma a la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México con la que hubo una prohibición de bolsas de plástico en la Ciudad de México. Y todo pareciera indicar que por la parte ambiental, pues fue una política pública pensada desde la dimensión ambiental. Pero, ¿qué pasa o qué pasó ahí? Tal vez inclusive pudo haber existido un error de comunicación porque pocos nos enteramos. ¿Qué pasó con la parte social? ¿Qué pasó con las personas que económicamente dependían de esta industria y que socialmente se ven afectadas cuando esa industria cierra o cuando esa industria no tiene la oportunidad de tener un mecanismo claro de transición o una manera efectiva de poder transitar del uso de materiales de un tipo a otro tipo? Entonces, aquí es un ejemplo perfecto de cómo es que legislar en materia de Agenda 2030 significa, y para eso es la última diapositiva, legislar en materia de Agenda 2030 significa encontrar soluciones integrales y no sectorizadas en el marco jurídico vigente, mediante la reforma de una o de más leyes, con el objetivo de tener ese mismo impacto positivo que ustedes buscaban con la prohibición de los residuos sólidos, en este caso del plástico, para tener ese impacto positivo sin afectar las otras dimensiones del desarrollo o con mecanismos claros que permitan mitigar los efectos negativos de la legislación aprobada. Ese es el significado de legislar en materia de Agenda 2030. Es no sectorizar las leyes que se aprueban, es encontrar soluciones integrales y, en todo caso, porque sabemos que las transiciones de alguna forma u otra tienen inercias que deben de ser rotas, es encontrar esos mecanismos que sean efectivos para mitigar pues bueno, los efectos negativos que pueda traer la aprobación de alguna ley. Con eso concluye la participación de la Dirección de Agenda 2030 y a nombre de la maestra Gema Santana, pues bueno, me quedo acá para resolver cualquier duda o comentario. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Máximo. Pues sabemos justo en esta nueva normalidad, estos medios electrónicos, pues son muy importantes. La maestra, pues Gema, igual tiene un compromiso de trabajo, pero pues agradecemos mucho la participación de ambos. Vamos a escuchar ahora
la participación del diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. Él estudió la carrera de Ingeniería Mecánico en Electrónica en el Instituto Politécnico Nacional. Durante poco más de 3 décadas, su trayectoria política y administrativa la ha desarrollado en la alcaldía de Iztapalapa. Ha sido diputado federal por el Distrito 19 de la misma alcaldía. Actualmente es diputado en el Congreso de la Ciudad de México, primera legislatura, integrante de la bancada de Morena y presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable. Bienvenido, diputado. Adelante. Gracias, gracias. Buenas tardes a todas y todos los que participan. En este día es un diálogo virtual, así como a quienes nos siguen en línea. Celebro la iniciativa del Comité de Asuntos Internacionales presidido por la diputada Yanet Guerrero Maya, quien es una compañera en quien reconozco una gran aliada en una lucha por las ciudades más sostenibles, quien en colaboración con el Instituto de Investigación Legislativa realiza en este foro sobre el papel fundamental que tiene el Congreso de la Ciudad de México en la Constitución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Me gustaría dar un saludo especial a las personas que desde las Relaciones Exteriores y de Naciones Unidas apoyan el trabajo para el desarrollo de esta agenda, y a Gema Santana Medina, responsable de dirigir la coordinación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la jefatura de la Oficina de la Presidencia. Es un gusto compartir panel con ustedes, con mis compañeros y compañeras legisladoras. Ya lo he dicho en otros espacios, a pesar de estos tiempos de contingencia que atravesamos a causa de la pandemia generada por el virus COVID-19, es indispensable seguir trabajando y como representantes populares nos corresponde maximizar el esfuerzo en la búsqueda para transformar nuestro mundo y no dejar a nadie atrás. Entrando de lleno en el tema, es indispensable continuar trabajando la implementación de acciones que coadyuven a lograr los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Esto es solo a nivel local, sino a nivel de nuestro país, sino a nivel mundial, así como el aplicado a los objetivos del milenio, que fueron un esfuerzo mundial que le precedió a la Agenda 2030. Y en el logro del avance de la aplicación de esta agenda, todas y todos tenemos la responsabilidad, desde los gobiernos, sociedad civil, empresas, sector público y privado. Si tomamos como punto de partida en el año 2015, en el que se presentó el nuevo Consenso Mundial sobre el Desarrollo plasmado en el documento titulado Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el cual entró en vigor en el año del 2016, ya vamos a 1/3 del tiempo estimado para consolidar este nuevo paradigma en desarrollo, y justo creo es momento para medir y evaluar los resultados de las acciones que se han estado llevando a cabo cara al cumplimiento de las metas. Se han visto buenos esfuerzos y acciones por parte de los poderes legislativo y de las instituciones de gobierno. Una muestra de ellos es la creación de esta área por parte de la presidencia para que atienda y dé seguimiento a todos los temas relacionados con la agenda a nivel nacional. Es de reconocer que desde la sociedad civil organizada se están impulsando proyectos sociales con perspectiva de Agenda 2030. Efectivamente, como señala el nombre de este evento, nuestra tarea es transversalizar la Agenda 2030 en la vida orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en la cual todos los diputados y diputados, quienes a través de su trabajo legislativo en sus comités y comisiones, y por qué no, aspirar también a todas las áreas administrativas de este Congreso, realicen acciones con esta perspectiva. Para coadyuvar en este punto, la diputada Yanet Guerrero y un servidor tuvimos a bien legislar para proponer que se capacitara a todas las personas que elaboran en todas las áreas dentro del Congreso de la Ciudad de México en temas de la Agenda 2030. Afortunadamente hemos contado con mucha disposición por parte de la ONU para apoyarnos en este tema, pero lamentablemente por la contingencia se ha tenido que retrasar el inicio de este plan de capacitación. Cabe mencionar que hasta antes del 2016, el entonces Distrito Federal no contaba con el marco legal
que se tiene hoy en día y mucho menos con la cantidad de derechos que garantiza a sus ciudadanos la reforma política 2016. Marco a la historia de nuestra ciudad, ya que fue un paradigma en todos los sentidos. La naciente Constitución, producto de dicha reforma, garantiza derechos para todas y todos sus habitantes, porque como lo hemos dicho antes, para no dejar a nadie atrás. Las diputadas y los diputados del Congreso de la Ciudad de México tenemos en nuestras manos una labor muy importante, ya que al ser parte de la primera legislatura, somos los responsables de armonizar la normatividad local existente con la Constitución Política de la Ciudad de México. Así, la consideración de tratados internacionales que buscan mejorar las condiciones para todas las personas, como lo es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos. Si bien la Constitución, los acuerdos y los tratados internacionales buscan ese fin, hay un derecho en particular que busca cumplir con ellos. Ese derecho es derecho de la ciudad, entendiéndolo como el derecho de todas las personas que habitan, utilizar y ocupar, reproducir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades y pueblos, asentamientos urbanos, justos, inclusivos, seguros y sostenibles y democráticos definidos como bienes comunes para una vida digna. Este derecho está plasmado en nuestra Constitución en el artículo 12. Cito, la Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía. En este sentido nos surge la pregunta, ¿por qué es de suma importancia garantizar el derecho a la ciudad? La Organización de las Naciones Unidas pronostica que en el año 2050 habrá 10,000 millones de habitantes en el planeta, de los cuales el 70% vivirán en las ciudades. Actualmente las ciudades apenas ocupan el 3% de la superficie terrestre. Sin embargo, acapararán entre el 60 y el 80% del consumo de energía. También son responsables del 75% de las emisiones de carbono. Por ello es necesario hacer cumplir el artículo 12 constitucional, pero antes momentos de incertidumbre como el que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia del COVID-19, es necesario plantear los retos que vienen derivados de la pandemia, tales como fortalecer los servicios públicos comunitarios y los servicios de salud pública, una economía al servicio del bien común, avanzar hacia una sociedad que priorice los medios alternativos de movilidad sustentable, coadyuvar con los sectores privados para buscar una producción que priorice el reciclaje y la utilización de materias primas, elaborar planes y políticas públicas que en el medio de la pandemia, en las cuales los ciudadanos disfruten de los servicios de que la ciudad ofrece, garantizar la realización del proceso electoral 2021 para mantener la democracia en nuestra ciudad. Concluyo mi intervención dejando algunos temas sobre la mesa que podrían coadyuvar a las labores para avanzar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. 1. La creación de una comisión especial para los objetivos de desarrollo sostenible o, por ejemplo, un grupo de trabajo similar al que creó el Senado para dar seguimiento legislativo de estos. 2. Aplicar parámetros para evaluar la actividad parlamentaria en función de los objetivos de desarrollo sostenible. Estimular el debate de involucramiento de diferentes actores. Internalizar los objetivos de desarrollo sostenible en el proceso de aprobación de los presupuestos. Por su atención y muchas gracias a todos, y en especial a Janet. Gracias. Muchas gracias, diputado, por tu participación.
Vamos a escuchar ahora al diputado José Martín Padilla Sánchez. Él ha sido coordinador territorial de Morena en el periodo 2012-2018. Cuenta con una amplia experiencia de trabajo territorial en la Ciudad de México y en el sistema de mercados públicos de la misma entidad. En el Congreso de la Ciudad de México es el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Bienvenido, diputado. Adelante. Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes a todos y a todos quienes hoy acuden a esta cita. A través de estos medios podemos seguir conectados. Saludo con mucho aprecio a las diputadas y diputados, compañeros y amigos que se dan cita. Agradezco la invitación del licenciado Alberto Vanegas, titular del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso, a la licenciada Maite García de Alba, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, al maestro Maximiliano Reyes Zúñiga, secretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, quien ya hizo su presentación y por motivos de agenda pues tuvo que ausentarse. También saludo con mucho aprecio a la maestra Gema Santana y a Máximo Allende, quienes han sido muy importantes para dar impulso y apoyo a esta primera legislatura y responsables de la coordinación de la Agenda 2030 en la oficina de la Presidencia. Es un gusto estar presente y en compañía de personas interesadas en el bienestar de la sociedad mexicana. Como ya sabemos, en 2015 los 193 estados miembros de la ONU se sumaron a un compromiso mundial en donde se construyeron y se comprometieron en conjunto a trabajar en una agenda con metas hacia el 2030 y así poder lograr el cumplimiento de 17 objetivos de desarrollo sostenible que en ella quedaron plasmados. Lo más importante de esta agenda son las acciones a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Se pone en el centro la paz y la erradicación de la pobreza, incluida la extrema, así como las desigualdades, siendo estos los mayores desafíos del mundo. Es claro que todo esto es un trabajo titánico y que compete a todas y a todos. Adoptar la agenda y su transversalización en toda la administración pública y política de todos los estados es de suma importancia y debe estar ampliamente ligada con una sociedad civil y una población en general. Repito, esto es un trabajo de todos y para todos. Desde la primera legislatura hemos dado muestras de los esfuerzos de impulsar los ODS, porque el verdadero esfuerzo está en reconocer la trascendencia que tiene el involucramiento de los parlamentos en los procesos participativos e inclusivos para generar una agenda integral que motive la apropiación por parte de la población, así como contribuir al fortalecimiento de los fundamentos legales y normativos para acelerar el desarrollo sostenible. Un ejemplo claro de ello es la Ley de Participación Ciudadana, misma que contempla en su artículo 7º los distintos mecanismos de democracia directa y participativa e instrumentos de control y gestión de la función pública. En ella contemplamos la iniciativa ciudadana, la consulta popular, las asambleas ciudadanas, las comisiones de participación comunitaria y otros mecanismos que hacen partícipe a la ciudadanía en el actuar político. En noviembre del 2019, como ya lo comentó la diputada Janet, un servidor presentó un punto de acuerdo exhortando a la Junta de Coordinación Política de esta primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México para que se estableciera un mecanismo parlamentario de seguimiento a la implementación de la Agenda 2030, con la finalidad de generar las acciones necesarias para impulsar las capacidades legislativas para una buena implementación de las ODS. No quiero dejar de señalar el gran esfuerzo que ha hecho la diputada Janet al poner al frente de esta agenda, al ser una portavoz desde el Comité de Asuntos Internacionales y desde donde sé, el grupo de trabajo dejará grandes cimientos en el trabajo en conjunto de todas las diputadas y diputados que la respaldamos. En el Congreso de la Ciudad de México estamos transitando en la adopción de la agenda para que en cada acción legislativa se transversalicen los objetivos de desarrollo sostenible, pero sobre todo por recompensarlos y escuchar a los que viven día a día la problemática que aqueja a toda la ciudad.
La finalidad de lo anterior es que las propuestas de ley contengan un análisis sobre la vinculación de leyes y exhortos alineados a los objetivos y un análisis relativo al cumplimiento de los derechos humanos por brecha de vulnerabilidad. Estas acciones se pueden complementar con la generación de datos estadísticos accesibles a la ciudadanía. Recordemos que los esfuerzos por transformar al mundo, a México y a la ciudad tendrán resultados si se hacen mediante la colaboración en conjunto con el sector público y privado y, por supuesto, de la sociedad en su conjunto. Al ser presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, he tenido el gusto y el agrado de haber sido impulsor de la nueva Ley de Participación Ciudadana, la cual se define como el carácter de intervención de los ciudadanos en las actividades y órganos públicos a través de las actividades por las cuales toda persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con la autoridad, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno de manera colectiva. El trabajo de un buen legislador es prever el actuar del hombre, contemplar los supuestos jurídicos en los que se puedan encontrar, así como los contextos sociales en los que se halle dicha comunidad, y así brindar una vida más armónica entre todos. Ahora bien, es importante saber que todas las leyes son perfectibles. Tenemos la responsabilidad de mejorarlas, y es ahí donde tenemos que hacer una fuerte transversalización con la Agenda 2030, sumar cambios a favor de grandes y pequeñas acciones que abonen al cumplimiento de las metas. Desde la participación ciudadana existe implícitamente el compromiso del trabajo de todos por la comunidad y por el medio ambiente, de tener el compromiso de escuchar y atender. Para conocer la complejidad del territorio, es fundamental que a través de esta participación logremos definir problemas e identificar soluciones con base en el marco general de esta agenda, que esta agenda ya contempla. Enfrentar lo complejo de los problemas públicos como la pobreza, la desigualdad, que tanto lastiman a nuestra sociedad, y sobre todo enfrentar la corrupción son los mayores retos para poder consolidar la buena gobernanza y como consecuencia abonar a no dejar a nadie atrás. A nivel local, en la Ciudad de México se tejen canales de comunicación cada vez más cercanos y accesibles con la población, de los cuales las personas disponen para manifestar sus intereses. Así las autoridades ven un enfoque de abajo hacia arriba sobre las acciones y la rendición de cuentas. Este enfoque está alineado al cumplimiento de los objetivos, que se puede lograr la inclusión de la población, impulsando la implementación de mecanismos y procesos para que la gente de diversos grupos puedan participar. Es muy común que las autoridades vean el involucramiento de un grupo de la sociedad en procesos de creación de políticas y planes con un requisito sin efectos positivos. Esto hace que se desvirtúe el proceso participativo o que no se dé el seguimiento y se use de una forma de justificar decisiones que no tienen viabilidad técnica o medición de impacto y que se encuentran lejos de las necesidades de la comunidad, y muchas veces se hace por el bien de un grupo muy selectivo. En este nuevo gobierno de la Ciudad de México se integran y se da prioridad en los procesos de generar políticas públicas y programas sociales de acuerdo a la demanda ciudadana, y de esta manera atender y financiar las necesidades reales de los habitantes de la ciudad, ya que la falta de esto durante años ha mantenido a la sociedad alejada, desinteresada y por consecuencia en el olvido. No obstante, en la actualidad, la propia sociedad ha encontrado las maneras para organizarse, para movilizarse y así exigir su atención. Por lo tanto, es mejor asegurar y fortalecer los mecanismos de organización institucional, como en la Ley de Participación Ciudadana se garantiza. Un ejemplo claro es darle voz y voto a los ciudadanos de manera democrática a través de las comisiones de participación comunitaria, en donde ponemos énfasis en el empoderamiento de la ciudadanía, lo que permite consolidar a estos actores en sus propias unidades territoriales, poniendo la orden
de la buena gobernanza, estructuras formales de interacción y colaboración entre actores públicos y privados. Dicha participación ciudadana es incluyente, considerando especialmente a los sectores más vulnerables y que por más tiempo han vivido en las injusticias y en las dificultades al respecto. Los pueblos y barrios, las comunidades indígenas, las mujeres, niñas, niños, así como de personas en sus diferentes grados de discapacidad, sin olvidar a los adultos mayores. Quiero enmarcar todo esto que les comento particularmente en el objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas, que propone configurar un nuevo marco de gobernanza pública en un Estado abierto, con gobiernos nacionales y locales más transparentes, horizontales y colaborativos. Y de entre estos indicadores y metas que tiene este objetivo, la gobernanza y la transparencia en nuestras instituciones se debe de anteponer. La gobernanza se define como el proceso mediante el cual se determinan las reglas de convivencia de una sociedad. Por lo tanto, en el contexto de la ciudad, la gobernanza debería determinar la manera de dar cauce y poder darle voces a la mayoría y activar y respaldar acciones de participación ciudadana con la finalidad de tener mayor injerencia en políticas públicas. Estoy convencido que la convergencia de todos los esfuerzos se logrará a través de una buena gobernanza. ¿Qué significa esto? Llegar al resultado de una adecuada interacción entre las instituciones gubernamentales, el sector privado, así como organizaciones de la sociedad civil. Quiero cerrar con algunas frases que se han tomado de esta agenda, como son el abasto al agua para unidades territoriales vulnerables. Bueno, esos son proyectos del presupuesto participativo para ejemplificar, que han sido votados y presentados por la ciudadanía, que van con un fin más con sostenibilidad y sustentabilidad, lo que es el abasto del agua para unidades territoriales vulnerables, la captación, la reutilización de aguas pluviales, sistemas de riego con ahorro de agua. Con esos podemos hacer uso de las 170 acciones diarias para transformar al mundo. Eso sería cuanto. Agradezco la invitación y la participación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, diputado. Pues sin duda esta pandemia vino a alterar nuestra vida cotidiana, nuestra vida laboral, todos los enfoques o los planos de nuestra actividad, y justo pues se refrenda este compromiso con esta Agenda 2030 tan importante como ya lo han expuesto todas y todos ustedes. Por parte del instituto pues mantenemos abierto el foro, vamos a recibir las participaciones de la gente vía electrónica y vamos a tener una comunicación con el público. Les agradecemos mucho. Yo quisiera pedirle a la diputada Janet Guerrero si nos honra en hacer una reflexión final y cerrar este foro. Diputada. Claro que sí, muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, Alberto, por darme esta oportunidad, un privilegio cerrar este foro. Y sí, quisiera decirles que la Agenda 2030 no es un tema de moda. La Agenda 2030 es una hoja de ruta para garantizar la igualdad y la justicia social en el mundo, combatir el cambio climático, erradicar la pobreza, la hambruna, una sociedad más incluyente. Por lo tanto, creo que debe haber un compromiso de todas y de todos en empeñarnos en sacar esta agenda adelante. Sabemos que hemos hecho poco, o sea, la humanidad creo que necesitamos esforzarnos aún más por lograr esos objetivos, porque en la medida en que lo hagamos, podremos tener una sociedad mucho más incluyente, donde haya oportunidades para todos. Sin duda, este espacio que se da también invita a que no solamente los gobiernos, sino todos los niveles de la sociedad, todos los ámbitos de la sociedad, estamos hablando de gobiernos de nivel federal hasta el local, hasta nosotros como individuos al interior de nuestros hogares, reflexionemos sobre la importancia de adoptar esos 17 objetivos, sus metas. Creo que es muy importante dejarle a la sociedad este sentir de que es necesario que se conozcan estos 17 objetivos y que se adopten en la vida diaria de cada uno de nosotros.
Sin duda, foros como este que amablemente emprendió el Instituto de Investigaciones Legislativas a cargo del licenciado Alberto Vanegas, a quien reconozco esta labor que ha venido realizando en distintos foros, y las acciones emprendidas por las diputadas y diputados son un primer paso para alcanzar las ambiciosas metas que se plantearon desde la comunidad internacional. El compromiso pues ya lo hemos asumido y no vamos a detenernos. Como lo mencioné antes, me gustaría aprovechar este espacio para invitar a todas las personas para que se acerquen al Comité de Asuntos Internacionales, al Instituto, y por supuesto a los diputados que se han comprometido con esta agenda, como el diputado José Luis, la diputada Isabela, el diputado Miguel Ángel, el diputado Martín Padilla, que han mostrado un verdadero interés por el cumplimiento dentro de la medida de nuestras posibilidades, de nuestras atribuciones de la Agenda 2030. Y seguramente de manera conjunta lograremos plasmar, dejar huella como Congreso en la Ciudad de México en la Agenda 2030, y por supuesto que agradecer a la ONU, a PNUD, a la Oficina de la Presidencia, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que siempre han mostrado esa apertura y ese interés por avanzar juntos en la consecución de dichos objetivos de desarrollo sostenible. Y debemos pues tener una visión muy amplia. Sabemos que la Agenda 2030, como lo dice, pues es para lograr en el 2030 estos objetivos. Vamos lentos, así de que tenemos que acelerar ello y necesitamos esforzarnos para garantizar las mejores condiciones posibles para todas nuestras ciudadanas y ciudadanos. Y por supuesto dejar una herencia loable para las futuras generaciones en muchos ámbitos de nuestra vida social. Pues agradecerles mucho, Alberto, una vez más, muchísimas gracias a todas y a todos y saludos. Muchas gracias, diputada. Que tengan buena tarde, todas y todos. Gracias por su participación. Muchas gracias. Buena tarde. Hasta Gracias, luego. saludos. Gracias, buenas tardes. Gracias a todas. Máximo. Gracias por la invitación. Hasta luego. Máximo, saludos, mucho gusto. Hasta luego, diputado.